único, donde todos fueron sanos, no solo unos cuantos. Algunos que llegan a las campañas de sanidad divina lamentablemente se van para su casa frustrados, amargados, burlados porque no recibieron su milagro. Y la gente se desencanta. Y muchos dicen: yo vine por mi milagro y me devuelvo enfermo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está mi sanidad? Porque desgraciadamente hemos llegado a poner nuestra mirada en los hombres y no en el Señor. Y andamos buscando a fulano para que fulano me sane. ¿Cómo se llama el doctor que había aquí que sanaba gente? Moreno Cañas. Usted sabe que todavía hay personas que buscan a Moreno Cañas para que les hagan milagrito. Y la gente va aquí, y la gente va donde aquella, y donde aquel, y donde el otro, porque nosotros somos duros de cabeza y duros de corazón, y seguimos poniendo nuestra mirada en los hombres, olvidando que el que hace el milagro es Dios. ¿Estos eran sanados porque la sombra de Pedro les cayó encima? No. Ellos fueron sanados porque el poder de Dios les cayó encima. Y ahora le venden a uno una rosa con unción, o un elefante, o un pañuelo, o el agua bendita, o lo que sea. Y si fuera así, ahí va la corbata. Agárrela el que quiere ser sano, ¿verdad? Guíndese de la camisa y aunque sea del saco o lo que sea, porque no, es por el poder de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esto es importante porque nosotros necesitamos entender la Biblia, y necesitamos entender que este tiempo de milagros fue un tiempo especial. Cristo le dio a los apóstoles el don de la sanidad, y no les mandó que cobraran por sanar ni que recogieran ofrendas especiales. Es un don bíblico de sanidad. Dios lo dio por su gracia, y se da de gracia también. Y es tan importante. También les digo que los apóstoles recibieron el don de sanidad después del ministerio terrenal de Cristo. Vean Marcos capítulo 16, por favor. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 16. Aquí en el versículo 17, Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, fíjense, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Su palabra de los apóstoles fue confirmada por los milagros. Fue la credencial que el Señor les dio. Ellos recibieron el don para confirmar que sus palabras eran verdad, que habían sido literalmente enviados por el Señor. Ahora, les voy a mostrar algo. Hechos capítulo 28.
Aquí en el capítulo 28, en el libro de los Hechos, dice en el versículo 8: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, aún los inconversos. Y lo menciono y hago un énfasis aquí porque hay apóstoles en nuestros días y predicadores y personas que están enseñando sobre la sanidad y sobre los milagros y dicen, justificándose: bueno, si usted no recibió su milagro es porque usted no tuvo fe, porque te faltó la fe. Pero no es lo que nosotros vemos en el don de sanidad de los apóstoles. Ellos tuvieron el poder de sanar. Si la persona tenía fe o la persona no tenía fe, ellos pudieron sanar al enfermo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Ese es el don bíblico de sanidad. No depende del enfermo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Depende de que aquel tiene el don y sencillamente pone sus manos y sana. Esto es bien importante. Ahora, es todavía más importante por la siguiente razón. Vayan a Filipenses capítulo 2, por favor. Pablo acaba de hacer esta sanidad aquí en Hechos capítulo 28. Vean Filipenses capítulo 2. En el versículo 25 de Filipenses capítulo 2 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pregunto, ¿por qué Pablo no sanó a Epafrodito cuando estuvo enfermo a punto de morir? No solamente aquí, pero en 1 Timoteo capítulo 5 en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? ¿Por qué le dice: bueno, Timoteo, seguramente el agua que viene ahí, el agua está contaminada, deje de tomar agua, tomes un vinito para su estómago por tus enfermedades del estómago? No sabemos qué sería lo que tenía Timoteo, pero Pablo habla de que estaba enfermo. ¿Por qué no sanó a su discípulo Timoteo? ¿Por qué no lo sanó? Porque, como en Hechos 28, no puso las manos sobre él y dijo: Timoteo, sé sano en el nombre de Jesucristo. Interesante. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 20. Aquí hay algunos nombres para aquellos de ustedes que